Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos a esta su clínica de emociones. Acércate a Rocío. De antemano, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitir entrar a su casa todas las tardes. Hoy, como todas las tardes, estamos cerrando semana ya, ¿no? Casi cerrando mes, septiembre. Luego viene octubre, Día de Muertos, y se fue. Se fue el año ya, se fue 2024. ¿Ya tienen preparado todo lo referente a el Día de Muertos y todo esto? ¿No? Pues ya hay que empezar, ya venden todo. Hasta pan de muerto hay. Pan de muerto. Al rato la rosca de Reyes. Ya, por ahí de noviembre las empiezan a sacar, ¿no? Pero bueno, público, vamos a presentarles a nuestras especialistas de esta tarde, que son Fraga Hostos, psicóloga y tanatóloga, y a Valeria Ortiz, nuestra abogada. Parece cuestión de broma, pero el año se va volando y ya septiembre 20, pues ya estamos como que ya haciendo planes y viendo dónde vamos a poner, que si el arbolito, que si el altar para el Día de Muertos, si es que ponen altar y todas estas cosas. Pero bueno, las abuelas decían, público, que las familias son como los árboles. ¿Por qué? Bueno, porque sus ramas pueden crecer en diferentes direcciones, pero siempre tendrán las mismas raíces. En nuestra clínica de emociones. Estoy arrepentida de haberle entregado a mi hija a este señor. Tú no te podías hacer cargo de ella. Yo sí le llegué a decir que me iba a separar de Sandra. ¿De Sandra? Ella en su estupidez creyó eso. Amor, Pues tenías tu esposa, ¿por qué necesidades de ir a buscar ahí, a esos lugares? Pues sí, Si ahora, tanto aborreces, ahora veo que, si que tanto aborreces eso, ¿por qué es estuviste un conmigo? error. Ahora por lo que me doy cuenta, exacto, tú la querías proteger según tú, pero mira qué vida de maltratos. Soy la hija del amante. Es lo que Maripaz asegura. Y es también lo que descubrió y el tema de esta tarde, público. Maripaz dice que ya logró reunirse con su mamá biológica. ¿Y cómo sucedió? Pues resulta que, ay, Dios mío, ella la buscó y esperó a que cumpliera 18 años para que esto sucediera. ¿Por qué? ¿Están listos? ¡Sí! Pues comenzamos. No puedo creer que toda mi vida haya vivido engañada y maltratada por mi familia. Cometí el error de involucrarme con una prostituta. Mi papá no tenía el derecho de separarme de mi madre con el pretexto de que ella era una prostituta. Me arrepiento de haberle entregado a mi hija a su padre. No les voy a perdonar el daño que me causaron. Yo por tonta acepté la responsabilidad de cargar con una hija que no era mía. Yo siempre recibí rechazo de la que creí que era mi madre y de la que creí que era mi hermana. Bienvenida, Maripaz. Qué bronca traen, ¿eh? Oye, tú fuiste, te presento primero a Valeria Ortiz, nuestra abogada, y a Fraga Hostos, psicóloga y tanatóloga. Oye, tú fuiste registrada como hija de Adrián y Sandra. Así es. Nombre y apellido de ambos. ellas dos. Pues entonces eres hija de ambos. Legalmente eres hija de ambos. Ahora, biológicamente no eres hija de Sandra. Pero tú además, no sé si presentiste o te trataron mal o cuál fue la situación por la cual tú nunca te sentiste como parte de esta familia. Yo principalmente no me sentí parte de esta familia porque siempre fui muy excluida y maltratada por mi mamá, que para entonces pues yo siempre confié en ella, siempre la quise, sin embargo siempre me hizo menos, siempre me humilló. Cuando tenía 6 años, jamás tuvo una fiesta, jamás me hizo algo, o sea, ¿Y tu hermana jamás tuve sí? un cariño. Exacto, tengo una hermana de 21 años. Ninel. Exacto, siempre tuve una diferencia con ella, siempre me comparaban con ella, que era más inteligente, que era más ¿Quién alta. decía eso? Mi mamá, Sandra. ¿Y enfrente de tu papá? Usualmente ella me lo decía más cuando estábamos solas. Pero cuando estaba mi papá ni siquiera no decía nada. Ella me gritaba, me insultaba, me pegaba y mi papá nunca alzó la mano por mí. O sea, ni tu mucho papá menos. se enteró de todo este maltrato Así es. y nunca metió las manos. Nunca metió las manos por mí, nunca me defendió. Se supone que somos hijas. Jamás me trató. Hubo mucha diferencia entre mi hermana y yo y jamás sentí ese cariño que yo quería de mi mamá. ¿Se lo llegaste a comentar a tu mamá, a Sandra? O sea, le llegaste a decir, oye, mamá, creo que no estás siendo pareja porque haces tanta diferencia entre Ninel, mi hermana, y yo.
Hubo muchas veces que sí le comenté. ¿Y qué te respondió? Ella me decía que no es lo mismo. Que dice, fíjate, mírate cómo estás. Tú no sirves para la escuela, tú no sirves para nada, tú sirves más para andar limpiando. Tú no eres igual a tu hermana. Eso era lo único que me decía. Yo la verdad me quedaba con la duda de por qué. Pero sin embargo jamás, pues no tuve ese valor. Y dije, ok, está bien, me tocó... ¿Te conformaste? Me tocó conformarme 18 años. Hasta que ¿Te dieron estudios? Sí, afortunadamente, y le agradezco que sí me dieron estudios. No les agradezcas, es su obligación. Bueno, sí. Desde el momento, claro, por ley te corresponde. Y algo que dijo equivocadamente Sandra Valeria fue, me arrepiento de haber criado, pues te arrepentirás ahora, pero en su momento tú autorizaste pues aceptar a esa niña como tu hija legítima. Está en el acta de nacimiento de esa niña y eres su mamá. Ante la ley eres su mamá y por ende pues tienes muchísimas obligaciones que no es pregunta, las tienes que cumplir. Sí, justo lo que le acabas de decir a ella es parte de la obligación de los padres, el dar educación, el dar principios, valores, alimentos, médicos. Ella estaba cumpliendo una obligación que al haber hecho ese trámite, que si quieres luego lo hablamos, que no entiendo cómo lo hicieron, bueno, pues ella tenía que asumir la responsabilidad de sus actos al reconocer a alguien como hijo. Yo te puedo decir cómo lo hicieron. Resulta que cuando nace Maripaz, al mes de haber nacido, todavía no estaba registrada. Adrián, su papá, que sí es su papá biológico, fue con la mamá de Maripaz. Se llama Lucero. Y Lucero ya tenía 4 hijos. Entonces, Maripaz era la 5ª hija. Y entonces, el papá le dice que le entrega a la niña, la amenaza inclusive y le dice, mira, si no me entregas a la niña, tú no te puedes hacer cargo ya de una más, porque tienes 4. Si tú no me entregas a la niña, entonces yo te voy a denunciar con las autoridades porque tú estás dejando a tus hijos solos mientras te vas a trabajar, ¿ok? Y bueno, fue así como ella pues terminó accediendo a entregarle a su hija, que para entonces no estaba registrada. Se le entrega, llega a tu papá con Lucero y, con Sandra, y lo que le dijo a Sandra fue que la mamá de Maripaz, Lucero, dando a luz, falleció. Entonces le dijo, mira, perdóname, tuve una infidelidad, fue un desliz, cometí un error, pero pues tengo una hija y esta hija pues no tiene quien la críe. Entonces te pido que la recibamos en la casa y por supuesto que Sandra accedió. Entonces así como fue como se dio el registro y todo esto contigo, perfecto, ¿cierto? Así es. De hecho, después de 3 meses yo supe por parte de mi mamá biológica porque ella me contactó por Facebook. Lucero la acaba de Lucero, contactar. exactamente. Entonces, ella me dijo el nombre de mi papá y me dijo, yo soy tu verdadera madre. Obviamente a mí se me hizo muy extraño. O sea, ¿todo te lo y dijo me por redes sorprendió. sociales? Me dijo, ajá, y cuando le dije, a ver, o sea, yo le pregunté sobre mi papá. No, pero espérame. O Y sea, te él- contactó por redes sociales. Ajá. ¿Y esta conversación se dio en redes sociales? No, Ah, después, o sea, ella me dijo eso, obviamente a mí me sacó de duda. Ajá. Y le dije que nos veríamos, o sea, nos pusimos de acuerdo. Ujú, 15 días después nos vimos en un parque ujú. y es ahí donde ella me explicó todo a detalle. Pero de entrada lo que te escribió fue, yo soy tu verdadera madre. Ajá, me dijo, Ay, ¿y Dios tu padre mío. es? Y me dijo el nombre completo de mi papá. Y Y yo o sea, le dije, ¿cómo? O sea, yo me sorprendí, fue un shock. shock para mí. Claro. Y obviamente ¿Dudaste? le dije, sí, obvio, porque yo desde pequeña pues me crecí con Sandra, o sea, Claro. esa era mi madre, ¿no? Pues es, Es mi madre. como sea, chueco derecho, pero sigue siendo, ¿no? Ajá, entonces después de 15 días ella y yo nos vimos Ajá. y fue ahí donde me platicó todo. Me platicó que a mi papá lo conoció en un bar donde ella trabajaba y es ahí donde tuvieron una relación. ¿Te dijo a qué se dedicaba? Así es, ¿A qué? a prostitución. Ujú. Mi mamá, entonces después de eso yo nací y mi papá pues la amenazó y le dijo que él se quedaría conmigo, pero si ella no accedía, lo que haría él es que llevara a sus 4 hijos al DIF. Entonces, pues más que nada porque mi papá no quería esa vida para mí.
porque decía que no le gustaba cómo tenía a sus otros hijos y más que nada por su reputación. Sí, pero a ver, ¿por qué no le gustaba esa vida para ti? ¿Por qué no se protege? ¿Por qué no toman precauciones? Exactamente. ¿Por qué no previenen un embarazo no deseado? No solamente tu papá, también tu mamá, haciendo conciencia de que ya, oye, 4 es un número grande, ¿no? Exactamente. Más tú, 5, y aparte, ella se involucraba con, pues eran sus clientes. En este caso era un hombre casado. Sí, así es. Entonces, mi mamá lo que hizo es accedió. Pues con todo el dolor accedió a que yo me criara con mi papá. Mi papá pues le dijo a Sandra, que es mi mamá, y pues los dos me registraron a sus apellidos y su nombre. Ahora, ¿te dijo por qué Lucero te busca hace 3 meses y de esta forma? Porque me dijo ¿Ella que no me sabía había dónde buscado vivía? desde antes. No, Ok. me había buscado desde antes. Dice que había ido desde los trabajos que ha tenido mi papá. Mi papá siempre le dio la espalda, o sea, jamás quiso darle la cara, que siempre la evitaba. Entonces a ella le costó mucho hasta que pues se dio la idea porque mínimo le dijo que le dijera mi nombre. Y con eso, pues, nombre y apellidos me pudo encontrar en Facebook. Ok. Y es así como me pudo contactar a mí. Si no, ni siquiera te hubieras Si enterado. no, ni siquiera, exactamente. Ahora, fíjate nada más Eso fue qué lo cruel. peor. Qué cruel lo que hicieron contigo y qué cruel, Fraga, lo que hicieron también con Lucero y de la forma en cómo se entera Maripaz de que tiene otra mamá. O sea, de entrada, pues está bien, las redes sociales sirven para muchas cosas y las plataformas también, y bienvenidas, y son herramientas, ¿no? Pero no para este tipo de información. Imagínate, ¿cómo estás? Bien. Oye, nada más te tengo que decir que soy tu mamá. Sí, por supuesto, le generó este shock. Este tipo de noticias no se deben de dar por medio de una red social ni de siquiera un teléfono. Es importante que siempre sean frente a frente porque a la persona lo puedes traumatizar. Y la forma que también a Lucero le quitaron a su hija fue una forma traumática. Por eso es importante tener relaciones más asertivas con las personas y este tipo de noticias pues no se pueden dar de esa manera. Hay que pensar también y ser empáticos en qué secuelas pueden generar a la larga psicológicamente hablando en este tipo de situaciones, porque sí fue todo de la nada enterarte de esta manera y obvio eso lo tienes que procesar. Sí es importante que en algún momento pues lo puedas externar porque no fue normal la forma, externar en una terapia porque no fue la forma ni la manera en que te tuvieron que haber dado esa noticia. Claro, o sea, imagínense nada más si Maripaz no hubiera tenido pues fortaleza emocional, que la tiene, porque al final del día ha pasado por mucho, ha sufrido muchas cosas, pero si no tuviera esta fortaleza o si tuviera algún problema emocional, recibe una noticia así, puede pensar en cualquier locura o derrumbarte. Afortunadamente lo tomaste pues de una forma más tranquila dentro de lo que cabe. Y yo supongo que sí es un shock, pero fue un golpe muy duro para mí, de emociones, porque algunas cosas yo entendí por qué yo era muy rechazada en mi familia con mi mamá y mi hermana. Yo entendí en ese entonces el por qué. Pero es doloroso. Pero me dolió demasiado que mi papá me ocultara esto. O sea, él debió decirme desde un principio que ella no era mi mamá y que yo tenía a mi mamá. Y me hubiera dicho que todo hubiera cambiado, tal vez todo hubiera sido diferente, pero no lo hizo, decidió ocultarme todo. Y eso me duele demasiado. ¿Ya lo hablaste con tu papá? Sí. ¿Qué explicación te dio de después por qué de esos te ocultó 3 meses, tanto? Yo llegué a mi casa obviamente llorando, destrozada, y hablé con mi papá. Me enojé, exploté con él. Y él, el único pretexto que me puso es que ella es una prostituta. Ella no sirve para mamá. Pues ya no lo es, Ella ¿no? Exactamente. De entrada ya no lo es, o sea, si lo fue, ya no lo es. Él se quedó con y aunque lo fuera, pues no es nadie para estar juzgando. Exactamente, dice, aquí no te falta nada, o sea, él a sus propios ojos ha visto que me falta demasiado y aún así se atreve a decir eso. Cuando menos respeto, ¿no? Por lo menos un respeto que debería de hacer. Igualdad. Y no lo hace. Sandra ya se enteró. Así es, Sandra al parecer no sabía que mi mamá estaba viva. Al parecer, no sabía. Porque en ese momento ella estalló contra mi papá. Claro. E incluso me ofendió más. Me dijo que era una bastarda. Exactamente, es lo que yo no entiendo. Pues pero no lo eres porque tienes papá y mamá y en este caso tienes 2 mamás y un papá.
O sea que si alguien tiene que comerse sus propias palabras es Sandra, porque no lo eres. Ahora, si sigues frecuentando a Lucero, La llamo. Es por llamadas, nada más, porque no se hasta han visto eso- ya. No, después de esa vista ya no. Ok. Porque mi papá es lo que me prohíbe. Ella no quiere que me una con esa familia, es lo que él dice. Yo no Tu te quiero papá. ver con ese tipo de familia. Y digo, Ajá. pues es mi familia últimamente, Son es tus mi hermanos, sangre. pero ahora, ¿tú tienes cuántos años? Yo tengo 18 años. ¿Y qué te da derecho? A mí me da derecho de conocer a mi verdadera madre, para A empezar. decidir sobre lo que tú quieras hacer. Para empezar, no me tiene que privatizar eso. Así porque es. es un derecho que yo tengo. Ujú. Entonces, él me dice eso. Pero o sea, lo que más me molestó, o sea, yo entiendo, pero que mi mamá, Ujú. Sandra, y mi papá Adrián, lo que me dijeron que no les diga nada a mi hermana. ¿A quién? Yo ¿A tengo una Ninel? hermana, exactamente. ¿Y por qué? Porque al parecer ella no sabe absolutamente nada. ¿Y por qué te meten a ti en Exacto. este rollo de, o sea, fíjate, pues les encantan las mentiras entonces, porque ellos se metieron en este rollo y ahora también le mintieron a la hija que tienen en común. Entonces ellos pretenden que tú continúes echando mentiras o que sostengas una mentira a sus costillas. O sea, siento que ya es demasiado, o sea, todo me están dejando. Yo A ver, yo me es siento- demasiado todo. Es demasiado todo, pero además, ¿en qué le afectaría? O sea, ya sé por dónde va el papá. ¿No le vaya a andar afectando la reputación? Porque si Ninel se entera que el papá le era infiel a la mamá y tuvo otra hija, ¿quién va a salir, según él, perdiendo ante Ninel? Deja de ser el papá ejemplar. A ver, pásame a Adrián de una vez, producción, por favor. Cometí el error de involucrarme con una prostituta. Mi hija debe de entender que no podía dejarla al lado de una mujer que se la vivía trabajando en los bares. Y no tenía la capacidad de ver por un hijo más. Lo único que quería que mi hija tuviera una buena vida. Y en mi casa nunca le faltó nada. Adrián, se me hace que te acabo de cachar en una grande. Más, bueno, no tan grande como la que te cacharon hace 18 años, ¿no? Pues sí, fui infiel Muchas veces. muchas veces. Y producto de esa relación nació Maripaz. Mi hija Gracias a Dios. Maripaz. Ok. Sin embargo, tu hija Maripaz no ha sido tratada equitativamente como tu hija Ninel. Y lo sabes. Para mí son iguales. Para ti. Las amo a las dos. Pero las para quiero, Sandra sí. no. Y yo me pregunto y te pregunto por qué tú lo has permitido. Muchas veces por miedo. Tuve discusiones con Sandra. ¿Miedo Le de qué? reclamé de que ella le dijera que no era su hija O sea, ¿a biológica. ti te preocupa más Sandra? No, hija, no. Yo discutía O sea, con Sandra y estoy Sandra me tratando de decía, entender que tu propia hija no te importa. solo que le tu voy a propia hija la decir a barras de Maripaz piso que no es con mi ella, hija, no que te solo es importa hija nada tuya. de eso. Entonces, ¿Cuándo se lo me pegó. pensaban decir? Yo pensaba hablar con ella y decírselo ¿Cuándo? cuando estuviera un poco más grande y no Cuando tan se chica. casara. Cuando ahí, no en el altar, cuando vas con la hija. Oye, por cierto, no eres hija de Sandra. Pues, espérame tantito. O sea, en un momento en que no te pongan atención, en un momento que no es el idóneo. Mira, de entrada, a los 18 años ya es tarde para decirle a un hijo o darle este tipo de información, Fraga. Se hace mucho más pequeño y si no somos capaces, porque suele suceder, pues nos hacemos acompañar de un terapeuta, Sí. de un especialista que nos sepa guiar y hasta pedimos una consulta en familia para dar este tipo de información que es importante, Claro. es impactante. Sí, es que es lo ideal buscar un especialista que te dé las herramientas y los recursos para que tú puedas sobrellevar pues esta situación con tu hija y que además a ella se le haga saber esta noticia, así para que se le cuide la cuestión emocional y que también no se le vaya a generar, como ya lo había comentado, un trauma, porque estos traumas pues a la larga generan secuelas y también las relaciones interpersonales se pueden basar solamente en la desconfianza, porque a ella la traicionaron, porque su papá no le dijo la verdad al 100%, porque hubo una dinámica de secretos familiares, que lo hemos platicado, que los secretos familiares no son lo más No son adecuado, padres, no son adecuados porque también generan en las personas, en lugar de vincularse sanamente, desvínculos, porque están con este secreto, ocultándolo, tratando de
que no se entere y a la larga, cuando se enteran, es peor. Hay que saber manejar este tipo de situaciones. Yo sé que son complicadas, no son fáciles, pero para eso existimos los psicólogos, los especialistas, que les podemos dar estas herramientas. Claro, imagínate, son complicadas y luego se las complicas más, pues ¿a dónde vas a ir a dar, no? Pero a ver, Adrián, ¿qué es eso? O sea, tú, a ver si le atiné, ¿estás cuidando la imagen, tu imagen ante Ninel, tu otra hija? En su momento lo único que quise es proteger a mi hija de la vida que llevaba. No, pero Lucero. ahora. O sea, ¿no la protegiste No. del todo o al menos no al 100% como debiste haberla blindado, como digo yo? O sea, súper segura de que estuviera protegida porque permitiste que Sandra la ninguneara, permitiste que Sandra la maltratara, hiciera diferencias, hasta la agrediera psicológicamente. ¿No? Sí, Porque yo no eso... sabía nada de Lucero hasta que mi hija me dijo que la había Estoy contactado. hablando de Sandra, no de Lucero. Evita- Todavía evita no todo, llego a nunca Lucero. quieres que le digan nada a tu esposa. Pues ¿Ya ves? yo no quiero... Siempre le diste la preferencia a ella y a Ninel. No, hija, no, yo siempre las traté igual a las dos. Sí, Siempre mira, las he ahorita te están tratado igual a las preguntando dos. y le evitas, no quieres hablar mal de ella, no quieres... Igual usar- por lo mismo que te protegí a ti, protegí a tu Y mira qué hermana. Yo no quería que A ver, supieran la las protegías, cosas. pero tú estabas presente cuando Sandra ninguneaba o agredía a Maripaz y tú no hacías Cuando nada. yo estaba presente, no hacían eso. Ella dice que sí. Trataban de que Me las cosas gritaban. estuvieran bien Ah, entre ellas, para que yo tal vez no me diera cuenta que la trataban A ver, mal a Maripaz. desde ella. cuando tenía 8, 6, 7 años, 8 años, siempre me mandaban a lavarla hasta la ropa de mi hermana. ¿Eso te parece que es normal? ¿Que es Pues, para tener todo en orden? Yo luego también veía a ¿Y tu mi hermana qué haciendo hacía? cosas. Mi hermana no solo hacía a ti. nada, yo era la que hacía, la casa la mantenía yo limpia. Mi mamá nada más se la pasaba ahí, ahora sí acostada. Pues yo muchas veces trabajaba en la noche, llegaba a dormir. Y ¿No yo te te das cuenta contaba de y nada? siempre me De muchas ignorabas. cosas. A ver, De algunas Adrián, cosas sí, y llegué a confrontar a Sandra y Adrián, decirle, ¿no lo viste o no lo quisiste ver? tal vez no lo quise ver. Ah, como ahorita, lo que quieres o pretendes al ocultarle o seguirle ocultando a Ninel que Maripaz es hija de otra señora que tuvo una relación contigo, ahora resulta que ustedes, tanto Sandra como tú, le están exigiendo a Maripaz y oye, qué responsabilidad. ¿No le vais a hacer nada a Ninel? ¿Por qué? ¿Porque tu imagen se va a ensuciar? Puede ser que ese sea el temor, de que No se enteren sé, de la tú verdad. dímelo. Digo, tú lo debes saber. A mí se me ocurrió porque no encuentro otra razón lógica. Mis hijas son lo que más amo en la vida. Entonces, me duele ver a mi hija lastimada Ajá. por mi ¿Y culpa. por Ninel no es tu mentiras. hija? También me va a doler si ella supiera la verdad en cierto momento. Pues es que, a ver, ¿en qué le puede lastimar a Ninel saber lo que tiene que saber? Ya Que lo le fui sabe. infiel a su madre, que la engañé, que llevé a mi hija recién nacida. Pero es al por hogar. protegerte a ti. Yo te estoy preguntando, ¿en qué afectarías a Ninel? Pues Ninel siempre me ha dicho que soy su ídolo, que soy su superhéroe, soy O sea, papá. por conservar esa imagen, no quieres que Maripaz le diga la verdad a Ninel. Sí. Pero Esa no te es- importaba el cariño ¿Otra que yo vez? te tenía. Otra vez está siendo cruel. Porque sí le importa Y que muy Ninel cruel. esté bien, pero pues yo, ay, No, ya. también tú me importas, hija, y lo sabes. se nota. Lo sabes. Ahorita estás diciendo que porque Ninel no quieres que se entere porque Ninel es tú. Yo también te he dicho lo mucho que te quiero, Sí. pero no sí. te importa. Sí me importa porque es mi hija. Si no me hubieras importado, te hubiera dejado con tu mamá. Y no sé dónde estarías ahorita. La pudiste haber dejado con su mamá. ¿Por qué la separaste de ella? Porque no quería que tuviera ese ejemplo. No quería que... ¿Qué ejemplo? De su mamá, que se iba, que dejaba a los hijos que tenía encerrados sin comer. Estaba ebria, drogada, el tipo de vida que llevaba, trabajando en los bares. ¿Y por qué te involucras con Lucero sin protegerte? Pues fue diversión en su momento, Ah, diversión. fue tener placer. Mm, No pensé Sin en las protección. cosas. Sí. Fíjate nada más. Por tu búsqueda de placer, afectaste a un ser humano. Las consecuencias. Otra cosa. ¿Por qué le mentiste a Es que es mentira tras mentira tras mentira. Es una bola de nieve esto, público. ¿Por qué le dices a Sandra que la mamá de Maripaz había fallecido en el parto? Cuando no es cierto.
Nunca me imaginé que su mamá biológica la buscara. ¿Cómo crees? ¿Y Yo por la qué? había encontrado en algunos lugares donde yo trabajaba, había Ajá. llegado a buscarme y yo me iba porque no quería saber nada de ella. ¿Cuánto tiempo después de que te llevaste a Maripaz te La buscó primera vez Lucero? me buscó a los 3 años. Pues me en preguntó. ese momento le dices cuando menos a Sandra y empiezas a trabajar la posibilidad, vas a terapia y le dices, oye, ¿sabes qué? La regué re feo. Te dije una mentira y esto es insostenible y yo de verdad Lo no oculté, quiero se lo ya más oculté a Sandra broncas. porque ya le había dicho que había muerto la mamá de su Pero madre ¿por biológica. qué? O sea, es que yo no entiendo por qué en lugar de asumir sus errores, muchas personas deciden terminar con la vida de alguien. ¡Ay, es lo más fácil! ¿No? Es lo más fácil. Entonces, a lo mejor hasta les preguntan, oye, ¿la tumba? Ah, no, pues no. Es que yo ya no sabía nada de ella y nunca me imaginé que algún día la buscara. Nunca lo imaginé. Pues hay que Yo no imaginárselo. sabía A nada ver, de ella. Te voy a hacer razonar algo. Cuando tú te llevaste o decidiste llevarte a Maripaz, ¿su mamá te la soltó fácilmente? Pues yo no de cierta manera, yo la presioné Ujú. para poderme llevar. Por eso, pero su mamá se resistió. Pues al Lucero se principio no resistió. quería y después accedió. Bueno, ese al principio no quería, es el instinto natural de una madre que no se quiere separar de su hijo. Entonces, ¿por qué no apelaste a eso y dijiste la verdad? Porque tarde que temprano, una mamá que no quiere entregar a su hijo no es lo mismo que dices, porque hay mamás y se vale. No estoy preparada para ser mamá, no tengo el instinto materno, quiero entregar a mi bebé, no lo vuelves a buscar, lo das en adopción, te aseguras de que esté bien y ya. Yo se ¿no? lo hice saber, le dije, ya tienes 4 hijos, ¿qué vas a hacer con una recién nacida? ¿También dejarla encerrada, sin comer, para irte? Me estoy Ponte a refiriendo a esa parte donde Lucero, a pesar de que no quería entregarte a su hija, te la entregó. Eso debiste haberlo tomado en cuenta, porque ninguna mentira se va a sostener mucho tiempo contra el deseo de una madre que va a querer estar con su hija y va a querer buscar a su hija, ¿Pero Fraga, con qué fin lo tarde hace que ahora? temprana. ¿Con ¿eh? qué fin lo hace? Pues ¿Para con qué el la fin de quiere? conocer a su hija, porque es su mamá. O sea, Claro. ella la parió. Ella la parió. Pero Ahora, nunca se hizo cargo de ella, nunca intentó antes. Sí, me buscaba a Porque no mí, le permitía. pero A no ver. le iba a permitir que tomara ese ejemplo, que viera a su madre así. por favor, fíjate, tú solito estás diciendo y contestándote lo mismo. Porque tú no ibas a permitir que ella tuviera ese ejemplo. Entonces, ¿quién decidió qué hacer con la vida de Maripaz? ¿Lucero o tú? Si tú lo decidiste, Lucero no lo decidió. O en consecuencia, Lucero, que es quien parió a Maripaz, tarde que temprano va a aparecer en cualquier lado. Ahora, la forma en cómo apareció no solamente no es la más idónea, no es correcta, es traumática y ahora sí, ¿qué crees? Que tenías unos hilitos enredados, ahora una madeja de este pelo que hay que desenredar y sobre todo, minuciosamente, porque quien menos tiene que ser afectada es Maripaz, tu hija. Imagínense ustedes que llegando a la edad adulta, tengan que sacar este análisis y decir, pues sí, por esto, ahora entiendo por qué todo lo que ha sucedido a lo largo de mi vida, pues estuvo lleno de tantas diferencias y tantas cosas sin sentido y que Ninel era tratada de una forma, yo era tratada de otra forma. O sea, fíjate, el gran trauma que puede tener un niño es, a lo mejor van a decir, ay, por Dios, Rocío, las fiestas infantiles. Si tienen 2, pues oye, o le festejas a uno, o le tienes que festejar a los 2 o a ninguno, aunque sea un pastelito, unos tamalitos, ¿no? Refresquito y se acabó. Y si no hay para eso, tampoco pasa nada, pero que la otra personita no se dé cuenta de esa gran diferencia. Tan es importante que se le quedó marcado. Sí, se le quedó marcado esa diferencia en el trato, en el amor que se le demostraba a cada una de las hijas y también la mentira. La mentira que lo que hemos ahora escuchado por parte de Adrián es que si hubieras sido honesto, hubieras evitado mucho daño emocional.
a muchas personas, porque fue a tu esposa, fue a tu hija. Ahora tu otra hija tampoco sabe la realidad, entonces prepárate porque vas a causar otro impacto y daño emocional. Ya cometí ciertos errores, pero ahora voy a hacer esta parte responsable, voy a sacar mi parte responsable para poder asumir las consecuencias. Pero algo te pasó, algo te ocurrió que en ese momento dijiste, mejor no digo la verdad y hago mi historia y me cuento otras historias que a la larga pues ya se te descubrió todo. No, yo ahorita que estaba escuchando a Fraga, digo, antes no, Sandra dijo, bueno, ¿y dónde está la tumba de la mamá de la nena? Claro. ¿No? Yo la quiero conocer. O sea, yo no sé cómo no se le ocurrió, pero además, yo tengo un gran ejemplo de mi padre. Mi padre hablaba mucho sobre las mentiras y decía que no hay mentira blanca y tampoco es necesario estar contando mentiras porque tarde que temprano se descubre, ¿no? Lo decía de otra forma bastante burda, pero yo con este ejemplo crecí. Entonces imagínense, si mi padre nos educó así, a mí y a mis hermanos, de pronto descubrir que tu padre es el rey de los mentirosos, no, pues qué trauma. O sea, ¿cómo se te cae una imagen en quien más confías, en quien estás depositando absolutamente todo, tu rey, o sea, tú mismo lo acabas de decir. Para Ninel eres su, ¿qué? Dijiste ídolo o algo así. Es lo que me ha dicho mi hija. ¿Y, Pero cómo, lo que no y qué va a decir cuando sepa que eres bien Maripaz, mentiroso? que yo la protegí de que podría ser violada en ese entorno, podría ser una drogadicta, una alcohólica o hasta prostituta. Caray. Por eso yo tomé la decisión de llevarla a un entorno familiar que tenía con Sandra. No con mentiras. No con mentiras. En todo caso, hablas con su madre, la haces razonar de manera inteligente sobre la importancia de la crianza de la niña, que no puede ya tener más hijos. Rocío, ya Digo, no de entrada yo me razonaba. protejo, pero bueno, si ya está la nena, pues entonces hago las cosas correctamente y sobre todo, no le estoy mintiendo a mi esposa con la que ya tengo una niña, invento que la mamá de Maripaz no está. Ella estaba en un estado inconsciente totalmente, siempre ¿Quién? ebria, ¿Tú? drogada, Lucero. Entonces, ¿cómo podría hablar con una persona así y explicarle realmente lo que quería para ella? O sea, Sandra estaba en estado no, inconsciente. Lucero. Digo, Su Lucero. madre, Lucero. Sandra no. No. Pues te Sandra estoy diciendo que le hubieras aceptó. dicho a Sandra la verdad. Sandra, lo único que le oculté fue que seguía viva la mamá de Maripaz. Por eso. ¿Y ahora qué sabe? Pues tengo problemas serios. Ah, serísimo. No, no uno, varios. Porque además... Nada más le importan los de... Ahora sí, nada más te importan esos. No, hija. Pues no es que le importen esos. Tampoco te enganches ahí y no compres esa parte que no te va a servir de nada. No es que le importen esos, es los que tiene ahorita. Porque tú no le has dado ningún problema, ¿correcto? Sin embargo, ¿qué sucedería si Lucero y tú se quieren seguir frecuentando? Y si tú quieres conocer a tus hermanos, es tu derecho. Tanto seguir frecuentando a Lucero como conocer a tus hermanos. ¿Qué sucedería? ¿Cuántas mentiras más tienes que decir y cuántas Yo no aclaraciones estoy de más acuerdo tendrás que que ella dar? se involucre con ellos. No estás para estar o no de acuerdo, porque esa ya no es decisión tuya. Tu hija es mayor de edad y Pero ya tienes- sabe la Tienes verdad. que tomar en cuenta mi opinión. Yo no quiero que te involucres Yo con siempre ellos. tomo en cuenta tu opinión y por tomar en cuenta tu opinión, mira, ¿hasta dónde llegamos? Tengo ya 18 años y apenas me vengo enterando y todo porque mi mamá me buscó. Cuando tú pudiste decírmelo, Ella no le puedes llamar mamá. Tu mamá es Sandra. pero Tu mamá últimamente es Sandra porque lleva Sandra mi te ha sangre. creado tantos años. Pero Adrián, ella lleva mi ¿Cuántas sangre. mamás tuviste tú? Una. ¿Por qué? Porque solamente fue el matrimonio de mis padres y fui una madre. Tenías papás honestos, Sí. no te engañaron. No me engañaron, pero sí viví en un entorno muy difícil con ellos. Maripaz sí tuvo y tiene un papá deshonesto, que eres tú. Y ella no tiene por qué pagar las consecuencias. Voy a hacer pasar a Lucero, mamá biológica de Maripaz, examante de Adrián, y pues ahora sí que no estaba muerta, ni andaba de parranda tampoco. Aquí está. Me arrepiento de haberle entregado a mi hija a su padre. Él se aprovechó en la situación en la que estaba y no tuve otra opción que dársela. Yo me enamoré y creí en él. Y sí trabajaba en un bar, pero fue por necesidad. 4 hijos que mantener. Y ahora quiero que mi hija me perdone, que me acepte en su vida.
Lucero, te veo angustiada. ¿Sí? Estoy arrepentida. ¿De qué? Estoy arrepentida de haberle entregado a mi hija a este señor. Pues yo creo que te arrinconaron de tal manera que no creo que te hayan dejado mucha Otra opción de opción. razonar otras cosas. Pero, Así es, Rocío. pues yo que tú, mira, no me sentiría culpable de haberlo hecho porque fuiste obligada por las circunstancias. También tenías 4 hijos que siguen contigo, por quienes ver. Bueno, no siguen contigo porque ya incluso Ya son están adultos, grandes, ¿no? Sí. Pero Hicieron su vida. aquí ya no cabe el arrepentimiento, Lucero. Yo creo que aquí lo que cabe es enfrentar las cosas como están. No me Así es, encantó Rocío. la forma en cómo apareciste en la vida de Maripaz, porque es como muy fuerte. No me quedaba otra opción. Ujú. No me quedaba otra opción ya que como a los 3 años de que él me la quitó, yo lo busqué Es lo que comentó para pedirle que me regresara a mi hija. y te lo negó. Ajá, me lo negó. Él como siempre ha trabajado de barman, Ujú. yo iba a buscarlo a diferentes bares hasta que lo encontraba y después cuando nos decía tal día nos vemos y cuando yo iba ya no trabajaba ahí. cambiaba. Ajá, siempre se cambiaba de ahí. Oye, mujer, ¿nunca Y se me te dijo que- ocurrió levantar una denuncia? No, Rocío, desafortunadamente, pues falta de conocimiento a veces Sí. de leyes. No, y te voy a decir algo. Yo se lo voy a preguntar a Valeria. No sé si aplicaría en este caso, porque al final del día Lucero entregó a su hija, se la entregó a su papá. No estaba reconocida. ¿Tienes tú la hoja de alumbramiento? Sí, ¿Todavía hoja la de guarda? documento, Ok, sí. entonces no sé, Valeria, es una pregunta como que lanzada al aire y un comentario que le hice yo a Lucero. Una acción desesperada de una mamá por saber sobre su bebé, que sabe que se lo entregó a alguien, pero no sabe dónde está ese alguien y mucho menos dónde está su bebé. ¿Aplicaría? O sea, que yo me presente ante las autoridades y les diga, señores, yo fui forzada a entregar a mi hija, aquí está mi acta de alumbramiento, no sé dónde está, pero sí sé quién es el papá, aquí está su nombre y filiación. Exacto, sí. ¿Se puede? Tú dijiste una palabra clave, Rocío, es fui forzada. Ok. Ella fue coercionada, obligada Sí. a entregar ese bebé. No fue como lo dijiste Ujú. hace unos momentos de, pues lo doy en adopción y que lo cuide. No, fue Ujú. una acción a través de una violencia Él me exacto, de presionarla y de obligarla, porque si no, entonces la iba a denunciar por los otros hijos. Por supuesto que si ella hubiera acudido a las autoridades y hubiera denunciado que se lo llevó el papá, afortunadamente tiene los nombres completos, lo hubieran localizado y legalmente hubiera reconocido a su hija. Lo Ok. que el señor hizo con, con su esposa Sandra. es un delito de la filiación, porque él sí es el padre biológico, pero engañaron a la autoridad del registro civil haciéndoles creer que ella era la madre biológica. Es un derecho fundamental de los hijos a conocer la verdad de su filiación. Ujú. Es algo que violaron completamente tu derecho humano a conocer la realidad. Entonces se cometieron varios delitos porque tampoco sin la hoja de alumbramiento no sé cómo hicieron el registro. de Claro, esa ahora, pequeñita. no, ni idea, pero esto que te estoy diciendo, digo, tú ya no lo hiciste, pero sí es bueno comentarlo y qué buena la respuesta de Valeria para quien esté en una situación semejante, pues sepa qué hacer, que no se queden de brazos cruzados, que no se queden como Lucero, que llegó un momento en que dijo, no, pues me espero hasta que tenga 18 o me espero hasta que tenga edad suficiente para entrar en las redes Pero sociales. ella no podía O sea, hacerse cargo en ese tiempo. Tú no sí te podía. podías hacer cargo A ver, de ella. Tú Rocío, no la podías cuidar. Lo que pasa es que pues yo tenía 4 hijos. Lo yo sé, tenía 4 hijos. lo sé. Estaban chiquitos. Ajá, entonces yo tenía que trabajar. Ujú. ¿Y por, ¿Por qué qué no te va? protegía, Lucero? Sí, sí me protegía, pero en cierta forma, pues, tú sabes cómo es eso, a veces falla, ¿no? Entonces, pues, salimos, nos conocimos un poquito y después él me prometió que iba a dejar a su esposa, me prometió muchas cosas. Y después, cuando ya salí embarazada, él sí se hizo cargo de los gastos. Ahora, ya una vez que nació mi niña, esta Maripaz, él me dijo que se la iba a llevar, que era lo mejor. Entonces yo le dije que no. Y él me amenazó, me dijo que si yo me oponía,
me iba a acusar con el DIF de que yo dejaba solos a mis hijos. Fíjate nada ¿Y más. era verdad? Pero ahora, ojo, Sí, yo los ojo. dejaba. Aquí hay una historia atrás de todo esto a lo que se dedicó finalmente Lucero. Porque Lucero viene de una relación con un señor violento con el cual procreó a sus 4 hijos, ¿cierto? Sí. Y tú terminaste separándote de él. Mira, Rocío, sí. Yo cuando estaba niña, mis papás se separaron. Mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años. Yo me quedé con mi papá y después apareció mi mamá hasta que yo tenía 15 años. Y Más pues, o menos te pasó entonces lo mismo. Ajá, exacto. Con Maripaz. Exacto. Entonces, pues ya, pero desafortunadamente con ella ya no pude tener buena relación. De hecho, ahorita ni siquiera le hablo. Entonces yo me tuve que meter a trabajar así para en el día cuidar a mis niños, llevarlos a la escuela. ¿Pero qué pasó con el sintió que- papá de tus hijos? Eh, ¿Saliste huyendo con ellos? Sí, porque él era violento. ¿Y no Él era demandaste violento, tampoco la infiel, pensión alimenticia? Si yo le reclamaba, él me golpeaba. Sí, reclamé pensión alimenticia, pero él cambiaba de un trabajo a otro. Y en ese entonces no eran las mismas leyes que ahorita. Y finalmente, la única salida que tuvo Lucero fue dedicarse a la prostitución para sacar adelante a sus hijos. Ahora, en ese bar conoció a Adrián. Él era mesero Así es. y conocía la historia. Y después, pues vino Maripaz. O sea, yo supongo que esta relación entre ustedes, que era una relación estable, tú eras amante de Adrián, tú sabías que estaba casado. Sí, yo sabía que era casado, pero él me engañó. Me ¿Por dijo qué? que iba a dejar a su esposa, que todo estaba bien. Y ¿No? ¿Tú accediste a estar conmigo sabiendo que yo era una persona casada? Claro, pero tú me Y prometiste no iba a que dejar a mi ibas familia. A ver, por estar En ese contigo. momento tú no me Ella lo dijiste. admitió que sí, efectivamente, ella sabía que se estaba involucrando con un hombre casado. Te pregunto a ti, vamos a ver hasta dónde eres honesto o quieres empezar a ser honesto. ¿Tú en algún momento le dijiste a Lucero que ibas a dejar a tu esposa Sí, me para dijo. estar con ella, unirte a ella? Se lo llegué a decir. A ver, señores, ¿qué hemos aprendido? Mucho sobre que no debemos de estar creyendo que los señores casados van a dejar donde están para irse o empezar una vida con otras personas, ¿no? Si no terminaba esa relación, no la van a terminar nunca. Entonces, si no la han terminado, pues que la terminen y ya después que las busquen o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿tu hija tenía, qué, 3 años? 3 años. ¿Ninel? Ninel. Pero yo sí le llegué a decir que me iba a separar de Sandra. Sí. ¿Pero por qué? Nada ¿Te ibas a más, o sea, separar de Sandra? Ella en su estupidez creyó eso, porque yo no iba a dejar a una mujer de su hogar Ah, que es caray, Sandra. oye, ella en su estupidez creyó eso, ¿y tú cómo te consideras al estar diciendo ese tipo de cosas yo se que lo no dije, son ciertas? Yo se lo dije por, como te mencioné al principio, por diversión, por estar con ella, por pasar el rato. Pero yo no iba a dejar a mi esposa, una mujer de su Para casa, por usarla. estar con ella. ¿Para Por usarla? estar con ella. Tú te ibas con los clientes. Adrián, Adrián, porque entonces, sí, mira, te a ver, metiste, por o sea, favor. ¿qué Parte de mi fuiste ahí a trabajo. buscar? Exacto, ahí sí, ¿no? O sea, Ahí ¿qué sí era la necesidad? Si labor. tanto Es tenías que- tu esposa, ¿por qué necesidades de ir a buscar ahí, a esos lugares? Pues sí, Si ahora, tanto ahora aborreces, veo que, Si que tanto aborreces eso, ¿por qué estuviste es un conmigo? error que ¿Por qué cometí, estuviste es un conmigo? error estar contigo, fue un error estar contigo. Y lo quise O sea arreglar que- llevándome a mi hija a estar Entonces, conmigo, ahora no te a un expresas ambiente así. de familia que tenía, Ay, que tengo ¿tú crees con que Sandra, eso fue a un mi ambiente casa. de familia? ¿Cómo Ahora- me trataba Sandra y cómo me trataba Ninel? ¿Crees que eso fue un ambiente de familia? Ahora por lo que me doy cuenta, exacto, tú la querías proteger según tú, pero mira qué vida de maltratos, malas caras. Y No le ha faltado nada. A tu diferencias. lado hubiera tenido No, no me estudios. faltó. Le ha faltado el amor de una madre, no lo ha tenido. ¿O lo has tenido, hija? ¿Lo has tenido? Absolutamente. Ahí Yo está, a eso la entonces- llevé a mi hogar, pero yo no sabía que le iban a tratar de esa manera. Yo no Pero sabía dije, que se iban a sabías, pero portar sabes, así. Te lo dije pero lo muchas sabes. veces, Que se iban a nunca me portar hiciste así. caso, te dije Ok, muchas a ver, veces. Yo sabía que Adrián, se iba a portar cuando te así. enteraste tampoco hiciste nada. Ahora, me parece, híjole, indignante, aberrante, doloso, fuera de lugar, que a una mujer que cree en un hombre se le diga estúpida. Claro. Porque no es estupidez. La mujer puede estar enamorada, no es estupidizada, ¿no? No, puede estar enamorada, pero oye, ay, es que tú por estúpida me creíste, espérame, y tú cómo te puedes autonombrar o te defines al decirme mentiras. Sí, está detonando luego un perfil de una persona misógina, de una persona que utiliza a otras mujeres como para su placer. Ella no es un objeto sexual.
Ella es una persona que tiene emociones, tiene sentimientos y tuviste que haber sido una forma, como ya lo hemos dicho, más honesta, tuviste que haber actuado de una forma más honesta para que dijeras realmente las cosas como son, pero sin estar haciendo daño, porque entonces tú nada más estás tratando a esta Lucero como un objeto. Y mira, te tengo una buena noticia. Dentro de todo este caos, sí eres producto del amor de tu mamá. Pues sí, porque alguna vez... Sí lo eres. Porque sí, si ella se involucró y le creyó, la verdad, yo me quedaría con eso. Ella estaba enamorada. Si tu papá no lo estaba, ay, como sea. Pásenme a Sandra, ¿no? Esposa de Adrián, y ahorita vemos qué es lo que necesitas. Para saber qué piensa acerca de todo esto. Fui engañada igual que Maripaz. Mi esposo me hizo creer que su mamá se murió y no había quien se encargara de ella cuando nació. Yo por tonta acepté la responsabilidad de cargar con una hija que no era mía. Que ni crea, Adrián, que lo voy a perdonar por haberme engañado con una prostituta. No, pero es que no estás para pedir permiso. Estaba yo hablando mientras entraba Sandra con Lucero acerca de sus hijos. Le digo, ¿ya son independientes? Me dice, sí, son 30, 27, 24 y 22, todos independientes ya y trabajadores. Y estaba diciendo también Maripaz que no le permiten conocer a sus hermanos. Pues si no está para pedir permiso. Tú nada más dices, ahorita vengo, con permiso. Y ya, se acabó. Lo que pasa es que él me amenazó, bueno, me dijo que si yo me relacionaba con su familia, o sea, me juntaba otra vez con mi mamá, lo que iba a hacer es ya no apoyarme económicamente. Cuando no me digas. eso no debería de hacerlo. Tú estudias. Yo sigo estudiando y él últimamente tiene ese derecho de... No, obligación. El derecho lo tienes tú. El derecho lo tengo yo, la obligación lo tiene él porque últimamente soy su hija. Dame chance. En mi casa, A ver, Adrián, Pero no eres nadie para quitarle el derecho de señores, ver a su mamá. para eso existen las leyes y mejor que Valeria te explique por qué sí debes de seguir cumpliendo con tus obligaciones. Ahorita platicamos, ¿sí, Sandra? Valeria. Sí, independientemente de las decisiones, la obligación de mantener a un hijo termina hasta que ella concluya su carrera universitaria. Tome las decisiones que tome, aunque no viva bajo tu techo, mientras ella estudie, eso sí hay que dejarlo bien claro, no puedes dejar de estudiar, pero mientras tú estudies y termines una carrera profesional, tu papá está obligado a dar alimentos. Claro. Ahora, mencionando algo, te voy a poner el ejemplo. Ninguna persona que se dedica a la prostitución le van a quitar a sus hijos. Jamás. Jueces familiares aceptan porque es su mamá y esa es su profesión. Entonces, si tus principios y tus valores te hacen creer que ella es una mala mujer y que no hubiera podido ejercer bien la maternidad, pues ya está el claro ejemplo de que sus hijos son independientes y trabajan. Exactamente. 4 hijos, ¿eh? Sacó 4, ¿por qué no iba a sacar 5? ¿No? Independientes y responsables. Claro, fíjate. Ay, ¿por qué no iba a sacar 5? Ahora, Sandra, bienvenida. Buenas tardes. Perdón por venir hasta ahorita, pero es que estábamos acá con una pelotera de cosas. Lucero, te la presento. Fuiste engañada, lo entiendo, perfecto, y poniéndome en tus zapatos, mujer, pues me imagino que estás muy enojada. Pero... Molesta. Sí. Decepcionada. Pero ¿por qué has hecho tantas diferencias entre Ninel y Maripaz? O sea, Maripaz, ok, te la impusieron, pero al final del día tú decidiste. Y tú dijiste, sí, la acepto, le voy a dar mi apellido, bla, 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 bla. Pero ¿por qué has sido tan injusta con ella? Mira, Rocío, no es como injusticia. Yo lo veo de otra manera porque al final del día la que vivió todo esto fui yo. Totalmente. Y yo te puedo contar mi historia. Ajá. Ninel, mi hija, fue una hija planeada. Ujú. ¿Sale? Mi esposo aquí presente, él y yo acordamos que cuando mi hija tuviera 5 años, yo me iba a volver a embarazar. Ok. Después de que yo me alivié de Ninel, yo me coloqué el dispositivo. Ujú. Y yo esperaba 5 años para volverme a embarazar. Ujú. Y a los 3 años, ¿qué crees? Te llegó con Me llega Maripaz. con Maripaz. Pero ¿por qué hacer? Como mamá, exactamente. Como mamá dije yo, ok, la señora aquí presente murió, yo lo entiendo, la acogí. Eso estuvo muy mal. La acogí a la niña, a la bebé, porque era una bebé, que a final de cuentas... Y le diste tu apellido. Exactamente. Lo le dimos cual nuestros te hace apellidos. responsable y ante Y la lo ley hemos hecho, eres lo su hemos mamá. hecho, Rocío. Yo considero que como mamá me lo he hecho. Pero Lo he te has hecho. pasado con ella.
La verdad. Ah, ok, sí lo entiendo, pero te voy a decir una cosa, Rocío, y yo creo que muchos de aquí me van a entender. Ujú. ¿Tú sabes lo que es diario? Yo te quiero mucho, Maripaz, como mamá te quiero No me lo has mucho. demostrado. Pero te quiero mucho. No llevas mi sangre, pero llevas mi apellido. Escúchala. Te crié. Escúchalo, porque ese punto Viví que va a decir contigo. que yo Exactamente. ya Es que- intuyo que es Es que yo viví contigo. es válido. Yo viví contigo. Tú Yo te sabes lo crié, que es día y noche, todo, ¿qué? todo. Tareas, desvelos, fiebres. ¿Cuándo to- te todo, sentaste todo. conmigo a hacer una tarea? Sí lo hizo. Sí lo hice. Sí lo hizo. Sí lo papá, hice. Sí lo hizo. Pero a a lo punto mejor no de te qué? acuerdas. Por eso que te está Es diciendo que ella, no, es que- yo decidí llevarte el amor que ella A te ver, dio. retrocedamos un poquito. Ibas a decir algo y tú solita te interrumpiste. Sí. Me preguntaste, para ¿tú mí- te imaginas lo que es? Ver diario la cara del amante. ¿Ves? Es que sabes qué, mujer, ahí es cuando si no estamos preparados para dar ese paso, no lo demos, Fraga. No, de verdad, por nuestro bien, por el bien de esas personitas inocentes, si tenemos hijos, también por el bien de nuestros hijos, porque al final del día, también Ninel, aunque no quieras, la has afectado. La has afectado porque no está siendo, o sea, ella ha crecido con esta inequidad, con eso de, a lo mejor ella cree, yo soy la consentida. En las familias no hay consentidos. Son diferentes necesidades de los hijos y depende de las necesidades como la mamá corre o el papá corre hacia un lado o hacia otro. En algún momento un hijo es más demandante que otro, bueno, pues hay que estar ahí, y en otro, pues no, hay que ser un poquito más laxa en algunos sentidos, pero si no estamos preparados, Sandra, no aceptemos, no con tal de mi matrimonio, mi familia, mi hija, no nos compremos ese castillo y esa película de princesas. Sí, y de vivir de apariencias cuando realmente tú por dentro no la estás pasando bien. No. Por dentro también estás en esta angustia, en esta lucha de qué hago, si la quiero, si no la quiero, porque tú le estás demostrando amor-odio, es lo que yo percibo. Sí. Le demuestras un amor-odio a tu hija que tú decidiste justamente adoptarla. Y dices que no, pero las acciones dicen más que las palabras, porque estás haciendo un rechazo hacia ella, sí estás haciendo una diferencia con ella, con todo lo que ella nos está platicando. Claro, o sea, en todo caso, fíjate, el que te engañó fue Adrián. Ah, sí, claro. Porque, a ver, si ya te va a decir una verdad, pues que te la diga completa. O sea, que no te dé una media verdad. ¿Qué fue lo que te dio? Te lleva a Maripaz, pero te dice que su mamá falleció. Cuando su mamá está más viva que nunca. Pero ¿qué hubiera Aquí pasado? está. ¿Qué hubiera pasado si te digo la verdad que seguía viva la mamá de ella? A ver, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué ¿Qué me hubieras hubiera dicho? pasado? Lleva a la niña con su Obviamente, madre. Claro que sí. No la porque traigas el aquí. mejor lugar donde una niña debe de crecer es con su Por madre. Pero no era el supuesto. mejor momento de ella. Dicen Ella por no ahí, estaba buena, mala, bien. como sea. Ella no estaba Es bien. No que estabas bien. otra No vez, estabas problema de otra bien. vez, ella. No estabas tomando bien. malas No estabas decisiones. bien. Fíjate, Ahora, ella no estaba imagínate, bien, Rocío. pero tú estabas peor teniendo una esposa y buscando en otro lado lo que tienes en tu casa. Ahora, y además tomando decisiones Imagínate, Rocío, equivocadas. él trabaja en los bares. Sí. Es bartender. Sí. Digo, ahora lo entiendo de esta manera. Digo, oye, ¿agradecida? No, no lo estoy. Porque yo pude haber tenido otra bebé de mi vientre. Que pude haber querido a lo mejor más que a ella. Perdón, pero esa es la realidad. Pude haber tenido, exactamente, pude haber tenido un niño de mi No coincido vientre. contigo. Pues a Al lo menos lo mejor. estás Porque haciendo. a lo mejor No no estás en coincido mi lugar, Rocío. En su momento tú aunque la estuviera, recibiste. Aunque estuviera, fíjate que no, porque sí conozco muchas personas que han adoptado a otros niños y Pero cuando ambas personas lo piensan, lo platican y lo estabilizan y dicen, Eso ¿estás sí. de acuerdo y estoy de acuerdo? Eso ok, sí. lo hacemos. en ese punto tienes toda la razón del Claro mundo. que sí. Con mentiras no. No. Pero si tú te compraste y te creíste esta mentira y tú a partir de esa mentira tomaste decisiones importantes, perdóname, pero yo no sé cómo andes de amor, cuál sea tu nivel. El mío es muy grande y en mi corazón hay suficiente amor para mucha gente, no solamente para mis hijos. No tienen que ser de mi sangre, de en verdad. O sea, yo creo que ahí sí tenemos que ser pues empáticos, humanos, amorosos, y hay personas que inclusive llegas a querer más que a tu propia familia. Y te voy a decir una cosa, Rocío. De pequeña era hermosa la muchachita, porque hasta eso que... ¿Estás diciendo tiene fea? No, pero era pequeña.
y yo la manipulaba, o bueno, la quería y la movía como yo quería. Yo vi el amor en y ti fue cuando la creciendo, y llevé. fue creciendo la niña, y era un relajo. La aceptaste, la y ahora tomaste. entiendo por qué. Porque trae La la sangre de la criaste. mamá. Yo en la casa ni siquiera podía No comer es por a eso. gusto, no podía hacer A nada, ver, porque no para es todo por era una eso. estúpida. Las personas, vengamos de donde vengamos, nos mimetizamos de acuerdo al ambiente donde crecemos. Te puedo enumerar una cantidad de genios que inclusive ya no están, ¿no? Que fueron adoptados, inclusive ni siquiera hijos adoptivos de una familia a otra, sino de una casa hogar de la que fueron sustraídos. Imagínate Pero tú el conscientes entorno. ambas personas. No, esas personas se criaron en ambientes llenos de amor. Y estas personas, te lo puedo decir, digo, el que creó la manzanita, ¿no? Que no quiero decir la marca, Steve Jobs. Steve Jobs era adoptado, falleció, pero tuvo además una gran familia que dejó protegida. Pero Steve Jobs no conoció a sus padres biológicos, que perdón, pero yo creo ahí sí que Dios nunca se equivoca, público. Y que en verdad fue lo mejor que le pudo haber pasado. Porque al darlo en adopción, él realmente encontró esta gran oportunidad de oro de ser criado, educado y amado por otra familia que lo acogió como si fuera hijo de ellos y que le dio la vida que le dio, y él, uno de los grandes genios de nuestros siglos. Preguntando que quiénes más adoptados: Edgar Allan Poe, Nelson Mandela, Steve Jobs. ¿Quién más? ¿Alguien más sabe de más? Eleanor Roosevelt. Ah, Eleanor Roosevelt. Una mujer impresionante, sorprendente y también defensora de muchas causas humanitarias. Bueno, ¿en qué nos quedamos, mi querida Sandra? ¿Ya comprendiste o entendiste el mensaje de que uno es más bien víctima de su entorno? No de la sangre. Sí, pero aún así yo me aferro. Yo me aferro a que yo pude haber criado una hija en mi otra hija más en mi Pero vientre. no fue así, y ya tiene 18. Y yo tengo 44, ya no quisiera tener otra hija. ¿Y qué vas a hacer? Yo ya le dije que se vaya. Yo ya ¿A le quién? dije, ¿sabes qué? ¿Adrián? Sí, claro. Le dije, ¿sabes qué? Yo creo que ya estuvimos al tiempo que teníamos que estar. En aquel entonces, hace como 6 meses que lo platicamos, dije, mis hijas ya crecieron, no tenemos una buena relación. ¿Qué hubiera pasado, Rocío, si en lugar de traerme una hija me trae una enfermedad? Andando sí. en sus, ¿cómo dijiste? En tus ligues o como quiera que le digas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera traído una enfermedad? En este momento yo estaría, Tú a hubieras lo sido, mejor ni siquiera sido estuviera. afectada. Pero A lo ¿por qué mejor lo- ni siquiera estuviera por qué yo lo con de una Es verdad, enfermedad. es verdad. No, o estuviera cuidándome a mí en lugar de estar cuidando yo de mi hija, bueno, de mis hijas, Así es. ¿no? Bueno, Afortunadamente no fue así. cuando menos dices algo que me gusta. Pues sí, la verdad es que me Plural gusta mucho y no estar en mi casa. singular. A mí me gusta mucho estar en mi casa. Y yo creo que dentro de lo que cabe, pues siempre estuve al tanto de ella. Y de Ninel también. Bueno, ella dice que no, tú dices que sí. De mí no estuviste al tanto, porque incluso tu familia igual me Pero tú no tienes humillaba. nada que Me decían reclamarle de a cosas, Sandra. me Ella juzgaban estuvo por mi como tú apariencia, por estuviste. cómo me vestía, ¿sí o no? Pues es que Y siempre nunca fuiste hiciste bien nada por rarita, mí. siempre fuiste bien rarita, nunca te acoplabas con la familia. ¿Por qué Oye, tienes que venir a siempre te reclamar a Sandra, alguien que hizo lo que tú Sandra, hiciste? por favor, Oye, señoras, tú me por hiciste. favor, señores, te pregunto, ¿tú eras rarita de repente? Pues es que se aislaba mucho. No, te pregunto a ti, No, pues a es ti que como a lo mamá. mejor no lo sé, pero es que ella se aislaba mucho. Yo siempre los amigos, los compañeros siempre la trataban de incluir. Y siempre ¿Ella se aislaba mucho o ustedes la aislaban mucho? Hacían cosas para que ella se aislara. Mira, aquí me quedaría horas platicando acerca de estos comportamientos que aprendemos los seres humanos. Digo, si los animalitos saben detectar quién los ama, quién no, saben cuándo estás de malas, cuándo están de buenas, cuando te sientes enfermo y van y se te echan para que te consuelen, para que te sanen. Imagínate un ser humano que tiene también el poder del habla, ¿no? Ellos solamente el raciocinio y la energía y demás. Pero bueno, señores, ¿hasta cuándo las mentiras? Yo no sé en qué va a parar lo de ustedes, si se van a arreglar o no, si finalmente Adrián se va a separar de Sandra o no, o no sé hasta dónde tú quieres hacer valer tus derechos. Ya te dijo Valeria, Adrián, que no te vas a zafar.
tus obligaciones van a seguir existiendo y mejor que pagues y cumplas con lo que te corresponde, los estudios de tu hija, su manutención, haga lo que haga. Vamos a suponer que ella decide irse a vivir con Lucero. Tú tendrías... No, pero no, ¿por qué tendría que irse a vivir con una persona porque que sería acaba su de decisión, conocer? porque es mayor de edad. Yo también puedo decidir con quién Ella, estar. a ver, O sea, si entonces ella, ahorita ya si nos vas a ella, dejar, te vas, escucha, tu madre. Adrián, tú ni siquiera sabes si vas a vivir ahí, ya te dijeron que Lo más seguro desalojes, es que te tienes no vayas, sé cuántas horas totalmente. y yo no sé si te vas a quedar ahí. Pero si ella no se siente a gusto ahí, si Maripaz decide irse a vivir con su mamá biológica, pues es su voluntad y tú Si vas a quieres, tener vete con que ella, seguir digo, ya están las pagando. dos juntas. Obviamente. Pues Ay, no, adelante. tampoco, no, ese razonamiento de secundaria, no, 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 ¿quién- por favor, quién me- quién no me dice Ay, que la siguió A ver, viendo? sí, vete, chao, bye, ya la volteaste a ver, ahí ya, cómetela a besos. Yo te Pues lo no, dije que por ella favor, no. desde que estaba muerta, por eso te dije que estaba muerta, porque Pero no estaba muerta. yo No nunca he estaba querido muerta. volver a verla y nada. Todas las veces que me iba a buscar, yo me iba. Adrián, porque no la quería ahora volver a entiendo ver. que nunca la Por vas- favor. nunca la vas a demostrar. Aguanta, por favor, ¿aguantas una fuerte? Sí. ¿Quieres saber por qué no le dijiste, no fuiste capaz de decirle a Sandra que Lucero estaba viva? Porque no quería que pensara eso, que lo iba a ¿Quieres seguir saberlo? viendo. ¿Quieres saber por qué? Por cobarde. Por eso. Porque quien no es capaz de enfrentar su responsabilidad y aceptar los errores, si ya acepté la infidelidad, pues ya me voy como carrito de feria, o sea, de una vez le digo, no, y decidí que tal, pero necesito tu apoyo y ya en ese momento pues ya sabrá Sandra si le entra o no le entra o si siguen o no siguen. Pero eso de estar mintiendo, la verdad, no se vale. Ahora, y tampoco se vale y sobre mí no va a pasar porque a mí no me gusta decir mentiras. Así fui educada. Y alguien que no merece seguir engañada en todo esto es Ninel. Su hija de 21 años tiene que saber la verdad. ¿No qué? Es que si tú no hubieras aparecido, esto no estuviera pasando. Válgame Dios. Sí, Pero ya apareció. sí. ¿Pero qué Yo crees? también Y no aparecí tendría yo. que separarme con Adelante, ella. Ninel. Aquí está la hija de Adrián y Sandra. Y bueno, sí es hermana de Maripaz, porque obviamente pues es reconocida por como hija de Adrián y de Sandra, pero pues sí tiene que saber exactamente qué está pasando aquí. Bienvenida, Ninel. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Pues estoy Ya escuchaste. Sí, Rocío, estoy bastante decepcionada de mi padre. Yo no puedo creer lo que le hizo a mi mamá y ¿Qué hubiera El que pasado la- si tú te enteras que Maripaz es hija de otra mamá, pero de tu mismo papá? pues ahorita la manera en la que me enteré no me gustó para nada y el saber que me lo querían seguir ocultando y que fue él en especial, Rocío, yo a él lo tenía en... Él era mi héroe, Rocío, él era mi ídolo. Se te era mi ca- se te modelo a cayó. seguir. Sí, No se te cayó tu mamá. no. ¿Y qué me dices de Maripaz? Porque has sido tú también un poquito cruel con ella. Pues es que yo repliqué el comportamiento de mi madre. Pues mi papá nunca está en la casa y yo veía cómo estaba tratando mi mamá a Maripaz. Entonces yo dije, bueno, pues tal vez así es como la tengo que tratar, pero... Y hoy que eres adulta, ¿cuál es tu raciocinio? Pues ahora he intentado mejorar mi relación con ella, pero es que ella ya no, ¿Sí? ella se aleja, ella se aísla completamente de mí. Pero tiene razón. pues sí, ¿Tú cómo te sentirías si fueras ella? pues mal. La verdad es que me sentiría bastante mal, pero ahora he estado intentando arreglar mis errores y no he podido. Pero ¿Por sin qué? embargo, Porque de no me ha todo. dejado. O sea, no de todo, porque aún así te dejas llevar por mamá. Claro que no. Te dejas Yo he llevar por estado- ella, porque no, hay veces que pero ni es siquiera, o sea, cuando van a cenar ni siquiera me esperan para cenar, o sea, ellos cenan. Y a ellos Porque les luego vale, o sea, no les porque importa. luego llegas y te decimos, oye, vente, dos vamos a meses y cenar. medio para Y acá dices, te no, ya encierras. comí, no tengo Oye, hambre. pero te voy a decir algo. ¿Quién la enseñó a ser así? O sea, si ustedes siempre la excluyeron, ¿quién la enseñó a ser así? O sea, ese comportamiento de, ¿qué tal? Buenas noches, ya llegué con permiso y te metes a tu cuarto, porque ella es así. ¿De dónde lo aprendió?
pero ahora lo estamos intentando arreglar. Pero entonces hay que explicárselo y hay que decirle, ¿sabes qué, Maripaz? Hemos cometido muchos errores, somos seres humanos imperfectos y nunca es tarde para enmendar los errores que cometemos. Ahora que nos dimos cuenta y que estamos razonando, pues queremos trabajar en equipo y queremos que tú te sientas integrada a la familia porque eres de la familia. ¿Por qué no decirlo como es? Palabras que nunca he escuchado de ustedes. Díselo, Palabras aquí que la nunca he tienes. escuchado de ustedes. Aquí la tienes. Pero es que ve cómo te estás portando ahorita, ¿cómo me esperas estoy que lo haga? portando? O sea, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la Ninel, necesidad de qué? necesidad También tengo mis de derechos. amor y de ser aceptada y de ser tratada como tú siempre la ha tenido. Dime, ¿cuándo me han Ponte hecho un sus cumpleaños zapatos. como el tuyo? Pero no es mi culpa, o sea, es No. que tampoco es mi culpa que nuestros padres hayan hecho la diferencia. No y sí. O sea, en efecto, tú no tienes la culpa de que tus padres hayan hecho la diferencia entre ustedes dos, pero tú ya tienes 21 años y tú ya tienes raciocinio, madurez para saber lo que está bien y lo que está mal. Tan es así que ya has aceptado que sí has intentado acercarte a ella. Ahora, ya no lo intentes, acércate a ella. Pero ¿y si ahora ella ya no me deja, cómo le puedo hacer? Pues como ella le hizo, insiste, 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 insiste. Son dos jovencitas que han crecido juntas y que son hermanas ante la ley. Las dos son víctimas de las circunstancias. Tu mamá es víctima de tu papá y las tres son víctimas de tu papá. Bueno, Sí. las cuatro, incluyendo a Lucero ya en el paquete, ¿verdad? Entonces, razona. Porque él fue el Habla. infiel que engañó a mi mamá con una Pues sí. prostituta. Por favor, ya no lo es. Pero era lo que era. No, tú eres una chamaca, no entiendes Ninel, nada de la vida. Ninel, No entiendes nada de la vida. a ver, Porque es mi le hija. engañó con otra Pero no mujer sabe nada a la de que la también vida. engañó, Vida. ¿ok? ¿Qué me puede Porque decir la de la señora, Agradecida y tú lo Porque estuviste con escuchaste, nosotros se mucho dedicó tiempo. a la Pero también por todos los prostitución maltratos. para sacar Ya, adelante a por 4 favor, ya hijos, no es porque para que se también la estén. violentaron y también la abandonaron. Entonces, aquí yo más bien estoy viendo que alguien se aprovechó y duro, muy fuerte de Lucero y no se vale. Son mujeres, somos mujeres. Tenemos que de verdad tener sororidad las unas con las otras, ser empáticas, unirnos, no en contra de los hombres, no lo estoy diciendo, pero si hay un caballero que trata de propasarse con nosotros tenemos que ponerle un alto a todas aquellas personas que traten de ser groseros con nosotros o traten de violentarnos o faltar a nuestros derechos. Platíquenlo y toma una decisión. Tienes todo el derecho. Si te quieres ir a vivir con tu mamá, dilo, solicítalo y se acabó. Pero no te olvides que tienes una hermana, no te olvides que tienes otra madre y tengan esta plática, señoras. Vale la pena. Yo estoy dispuesta a, ahora sí, a perdonarlas porque yo no guardo rencor. Últimamente, pero aún así, ellas, por más de que yo que más quisiera, obviamente fueron 18 años de Me pura quedo tormenta. con lo primero, porque a mí la basura no me gusta y no la guardo en mi cabeza. Yo estoy dispuesta a perdonarlas. Ay, hasta ahí me encantó. A ver, abraza Pero a me tu hermana. gustaría que lo hagan. Abraza a ¿Por qué tu no lo hermana. hacen? Ah, perdónense. Señores, te lo dije y luego lo dijo tu hija, Sandra. Hiciste un gran papel a pesar de los pesares. Criaste a una niña que no pariste. Ahora tienes 40 y 44 años. completa ese círculo. Completa el ciclo de amor que está ahí guardado. No, ya no. Con él no te estoy diciendo. Te estoy hablando de Maripaz y te estoy hablando de tu hija. Son tus hijas y te guste o no, pues ante la ley los... Ella sabe que siempre va a tener las puertas de mi casa abiertas. Demuéstraselo. Aunque ella quiera irse con la señora aquí Demuéstraselo. presente, tiene su espacio en casa, tiene su recámara. ¿Y en tu corazón? Tiene su privacidad. ¿Y en Es tu que lo corazón? material no me interesa. Y aún así ¿Tiene no. espacio en tu corazón? Ella sabe que sí. Y lo sabe. Demuéstraselo. Eso es lo que hace falta. Háblenlo. Si en algo podemos apoyarlos, por favor díganlo. Si decides irte con tu mamá a vivir o cuando menos pasar tiempo con ella, tienes todo el derecho de hacerlo.
sin que tu papá te condicione, ni te diga, ni te amenace que te va a quitar. No te puede quitar nada porque legalmente le corresponde. Yo solo quiero pedirle perdón a mi hija y recuperar algo del tiempo perdido. Pues ojalá que lo hagan, porque perdón, pues de qué, si no hiciste nada. Gracias por haber venido, gracias por prestarte a darle un abrazo a tu hermana. Sé que es complicado, pero Ninel vale mucho la pena. Es una jovencita inteligente y cuando menos estás consciente de que lo que no quisiste provocar, pues ya también lo quieres evitar. Gracias. Gracias, Valeria, gracias, Fraga, y gracias, público. Se ha acabado el tiempo y cuando sientas que no puedes más, respira profundo y recuerda que ser persistente y resiliente te va a llevar a ese lugar de paz y éxito que tanto has buscado y que mereces. No te conformes con menos.